Pero vean ustedes que la resistencia es muy importante porque es la fuerza que se opone a que la sangre avance a través de un vaso sanguíneo. Pues bien, matemáticamente la resistencia se expresa de esta manera: 8 veces mu multiplicado por la longitud del vaso e inversamente proporcional al pi y el radio del vaso a la cuarta. Esto es la resistencia vascular. Entonces, si antes nosotros decíamos que el flujo sanguíneo era la diferencia de presiones y la resistencia era el denominador, vean ustedes lo que va a pasar, pues, cuando yo reemplace la resistencia por este valor. Y entonces vean ustedes que ahora el flujo va a ser directamente proporcional a pi multiplicado por la gradiente de presión, nuevamente el radio, ojo, a la cuarta, entre mu multiplicado por la longitud. Y esto es lo que se denomina la ley de Poisson. Esta fórmula que nosotros vemos es la ley de Poisson, en donde nosotros lo que vamos a decir es que el flujo va a depender de la gradiente de presión, del radio a la cuarta. Ojo, esto es bien importante. De todas las variables que tenemos acá, la única que lleva potencia 4 es el radio. ¿Qué podemos decir? Ojo, el radio es un elemento importante ¿para quién? Para establecer el flujo sanguíneo. Pero también puedo decir algo también importante. El radio, perdón, la resistencia, ¿de qué va a depender? Del radio a la cuarta. O sea, la resistencia va a depender del vaso si está abierto o si está cerrado. Pequeñas variaciones del radio, como lleva potencia a la 4, ¿qué pasa si el radio empieza, si el vaso sanguíneo se empieza a abrir, si el radio empieza a aumentar? Pues como lleva la cuarta y esto es denominador, ¿qué le pasa a la resistencia? Cae tremendamente. ¿Y qué pasa si el vaso se cierra ligeramente? Pues rápidamente esto va a crecer y como es potencia la cuarta, la resistencia inmediatamente empieza a subir. Pues esto mismo también va a influir, el radio también influye sobre el flujo de sangre. Y eso está dado por esta ley de Poisson. Entonces, ¿qué dice la ley de Poisson? Pues que el flujo va a depender de pi multiplicado por la gradiente de presión, radio a la cuarta, y inversamente proporcional a la viscosidad, que ya hemos hablado de la viscosidad, multiplicado por la longitud del vaso. Pues si bien esto es la ley de Poisson, que establece que el flujo va a depender de esas variables, la viscosidad de la sangre puede variar, la longitud del vaso también puede variar, la gradiente de la presión también puede variar. Perdón. Pero si bien esos valores van a cambiar ligeramente y el flujo va también a variar, ¿quién es el que hace cambiar marcadamente a este flujo? El radio. ¿Y por qué? Porque potencia la cuarta. Entonces, el elemento más importante para poder entender el flujo sanguíneo es prácticamente el radio, porque es radio a la cuarta. Prácticamente Poisson se podría simplificar a eso. Es ya muy simple, pero en verdad es el radio el factor más importante. Oiga, pero la gradiente de presión puede variar, sí. Pues la viscosidad de la sangre puede variar, sí, pero son valores que al cambiar no va a alterar marcadamente el gasto. Pero en cambio, si el radio, basta que el vaso se abra un poco o se cierre ligeramente, el cambio va a ser marcado a nivel del gasto cardíaco. ¿Estamos? Pero vean ustedes que es muy importante el diámetro, o si quieren, el radio, porque finalmente el radio es el diámetro entre dos. Entonces, muy importante el radio. Es el que va a determinar fundamentalmente el gasto cardíaco y qué más. ¿Qué otro elemento influye cuando el radio se incrementa o disminuye? La resistencia vascular.
Entonces, ojo, prácticamente el flujo es dependiente del radio del vaso. Y entonces vean ustedes que esta ley de Poiseuille es lo que trata de traducir pequeñas variaciones en el diámetro de un vaso, o sea, radio, provoca enormes cambios en su capacidad de conducir un determinado volumen de sangre. Eso es lo importante a ese nivel. R a la cuarta. Y ojo, la resistencia vascular también depende del radio de la cuarta, pero ojo, esto no es directamente proporcional, es inversamente proporcional, es lo opuesto, es lo opuesto. Entonces prácticamente uno podría simplificar: la resistencia es inversamente proporcional al radio a la cuarta. Entonces vean ustedes qué pasa si el vaso se cierra a la mitad. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues lo que ustedes van a ver es que la resistencia va a ser igual a 1 entre la mitad a la cuarta. Es decir, la resistencia se incrementa ¿en cuánto? En 16 veces. Pequeñas variaciones del radio generan cambios importantes también en la resistencia vascular. Entonces, en este ejemplo, si el vaso se cierra a la mitad, la resistencia aumenta hasta 16 veces. Y eso va a dificultar que la sangre avance. Si el vaso se abre, lo que va a pasar es que la resistencia cae. Muy importante tener este concepto de la trascendencia que tiene el calibre del vaso, el diámetro del vaso, o si quieren, el radio del vaso. ¿Estamos? Ojo, si el vaso se cierra a la mitad, la resistencia va a aumentar, en este caso, en 16 veces. Entonces, la importancia del radio, pues, es básico para poder entender cómo pequeñas variaciones de una arteria grande o de una arteria de mediano calibre o de pequeño calibre, al variar ligeramente, va a influir tanto en la resistencia como en el flujo de sangre. Entonces, el radio del vaso es fundamental para poder entender estos fenómenos de carga. Entonces, vean ustedes, si el radio aumenta, ¿qué va a pasar con la resistencia? Cae. Y el flujo se incrementa. Conclusión: si el radio disminuye, conclusión, la resistencia aumenta y el flujo disminuye. ¿Vamos? Esto es pregunta de examen. Ya le voy dando 2 preguntas de examen. Esto es importante que lo conozcan. Más que todo la traducción. No, yo no le voy a poner una fórmula que les diga la gradiente es tanto, la longitud es tanto. Eso no es lo importante. Es lo que traduce estas variaciones de cualquiera de estas variables. ¿Qué es lo que va a suceder? Eso es lo que tenemos que manejar. No tanto de que no vayan a tres calculadoras para tratar de hacer fórmulas, no tiene sentido. Es lo que representa, lo que traduce, lo que vamos a tener que evaluar. Pues bien, entonces, a través de esta capacidad que tienen los vasos sanguíneos, lo que vamos a hacer es conducir la sangre. Y la conducción de la sangre va a estar en relación inversa a la resistencia, porque la resistencia es lo que se opone a que la sangre avance. Entonces, la conductancia, la cantidad de sangre que va a avanzar, va a ser precisamente inversamente proporcional a la resistencia que ejercen los vasos al libre pasaje de la sangre. Entonces vean ustedes que la conductancia es 1 sobre la resistencia, y entonces yo puedo tener que la conductancia está en relación ¿con quién? Con radio a la cuarta. Y si el radio se duplica, la conductancia se eleva a 16. Si el radio se cuadruplica, la conductancia aumenta a 253. Vean la cantidad de volumen que se empieza a desplazar por pequeñas variaciones en el radio del vaso. Y ese radio se puede influenciar por actividad simpática, por actividad parasimpática, por óxido nítrico, por endotelinas. Pequeñas variaciones del vaso generan todos estos cambios. ¿Estamos? Entonces es importante tener en cuenta esta conductancia que está en relación directa con el radio del vaso. Pues bien, entonces esta sangre que tiene que avanzar a través
de los vasos sanguíneos a través de las arterias, pues las arterias le tienen que dar una distensibilidad a sus paredes para recibir ese volumen de sangre. Esa conductancia que voy a llevarle de sangre, pues el vaso lo tiene que recibir. Y esa distensibilidad es importante porque es lo que permite que el vaso se abra para captar un determinado volumen. Entonces, ¿es importante la distensibilidad? Sí. Y entonces la distensibilidad es el aumento del volumen, porque el vaso se va a abrir, en relación al aumento de la presión que estoy ejerciendo, multiplicado por el volumen que había inicialmente en ese vaso. Recuerden que cuando la sangre va a salir, no sale hacia un tubo llamado arteria, es un tubo lleno de sangre. Entonces siempre va a haber un volumen inicial, al cual, producto de un aumento de la presión, voy a meter un nuevo volumen. Este aumento de volumen va a determinar la distensibilidad al ser dividido por el aumento de la presión multiplicado por el volumen inicial. O sea, la distensibilidad vascular es la elasticidad arterial que le permite el paso de la sangre cuando llega un nuevo volumen a una determinada presión, producto de la eyección, producto del trabajo cardíaco. Entonces vean ustedes que la distensibilidad va a ser esto, el aumento del volumen, el volumen va a crecer producto de haber llegado la sangre con una determinada presión sobre un volumen que ya había inicialmente. Y vean ustedes que las venas son más distensibles porque son más elásticas que una arteria. La arteria tiene poca elasticidad, en cambio la vena no. Las venas son muy distensibles porque tiene una estructura elástica importante. Y por eso es que las venas son un gran reservorio de sangre. Entonces la distensibilidad de las arterias le permite acomodar el volumen de sangre que está saliendo para generar la onda de pulso. Las venas son 8 veces más distensibles porque tienen mayor elasticidad que una arteria. Y por eso son importantes reservorios de sangre. Pues bien, si bien eso es la distensibilidad que nosotros vamos a ver, ahora otro concepto es la capacitancia vascular, que está muy relacionado a la distensibilidad. La capacitancia vascular es la cantidad de sangre que puede almacenar en un determinado sector del vaso sanguíneo, dependiendo lógicamente de la presión que estoy ejerciendo. A esta capacitancia vascular, a esta cantidad de sangre que puede llegar a un sector, también se denomina la compliance, la complacencia de un vaso. La compliance o complacencia es la capacitancia vascular. Y esta capacitancia está en relación ¿a quién? A la distensibilidad multiplicado por el volumen. La distensibilidad multiplicado por el volumen. Entonces, si yo tengo una alta distensibilidad, el vaso va a tener también una alta capacitancia. Y efectivamente, las venas tienen una alta capacitancia o complacencia, es 24 veces mayor que una arteria. ¿Y por qué? Porque es 8 veces más distensible y tiene un volumen 3 veces mayor. Recuerden que las venas son un reservorio de sangre, tienen un mayor volumen a ese nivel y esos vasos tienen que tener una mayor distensibilidad y por consiguiente van a tener una mayor capacitancia las venas comparado con el sistema arterial. Entonces, la capacitancia vascular va a depender en relación a la gradiente de presión que yo pueda generar en ese vaso. Y entonces, si la capacitancia es la distensibilidad multiplicado por el volumen inicial, yo puedo concluir lo siguiente. Un vaso muy distensible, como sucede, vean ustedes, la cantidad de sangre que está en el compartimiento venoso es marcado. Vean ustedes la cantidad de sangre, entre un 60-70% de la sangre está en las venas, mientras que alrededor de un 15 a 20% están en las arterias. Y es que las venas tienen mayor capacidad de tener una complacencia, una mayor capacitancia, y es que la capacitancia vascular es
directamente proporcional a la distensibilidad multiplicado por el volumen inicial. Entonces, un vaso muy distensible, con poco volumen, tiene una capacitancia pequeña. Mientras que si yo, en cambio, tengo un vaso que es poco distensible, pero con un gran volumen, yo voy a tener una capacitancia mayor. Esto parte pues de esta fórmula, ¿no? Pues bien, ahora cuando nosotros hablamos del flujo sanguíneo, no estamos hablando de la velocidad de la sangre, son cosas totalmente diferentes. Yo estoy hablando de que hay 5 litros de sangre en el organismo, pero el flujo sanguíneo no es igual a la velocidad de la sangre. La velocidad de la sangre es la división del flujo entre el área de la superficie. Si estamos hablando de la aorta, el área de 2.5, si hablamos de capilares de 2.500 centímetros cuadrados. Entonces, la velocidad no es igual que el flujo sanguíneo, no se vayan a confundir. La velocidad es el flujo sanguíneo dividido entre el área de superficie. Entonces, de allí yo puedo ver que esta velocidad va a depender del gasto cardíaco entre el área transversal de las arterias, o el área transversal de las venas, o el área transversal de los capilares. Entonces, la velocidad va a depender del flujo de sangre entre el área de sección de lo que estamos evaluando, llámese arterias, llámese venas, llámese capilares. Entonces vean ustedes, en este sistema circulatorio, yo voy a tener acá a la arteria, que finalmente la arteria se va ramificando hasta tener capilares, y los capilares se reúnen para formar las venas. Eso es el sistema circulatorio que conocemos. La arteria, los capilares y el sistema venoso. Pues bien, ¿cuál es el área de la aorta? En su inicio tiene un área más o menos de 2.5 centímetros cuadrados. Si nosotros juntamos todos los capilares, más o menos el área que ejercen todos esos capilares es de 2.500 centímetros cuadrados. Y si vemos toda la parte venosa, más o menos nos da un área de 250 centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que les quiero expresar con esto? Yo voy a poner un determinado, acá, flujo o volumen. El flujo va a estar en la arteria, también después va a estar en el capilar y va a estar en la parte venosa. El flujo va a ser el mismo, la misma cantidad de sangre, pero ¿qué va a suceder? Cuando yo divida para establecer la velocidad de la sangre en este sector, para calcular la velocidad tengo que dividir 100 entre ese 2.5 y la velocidad me va a dar más o menos de 40. En el lado de los capilares voy a tener el mismo volumen, el mismo flujo de 100, pero cuando lo divida entre 2.500, que es toda el área a nivel de los capilares, vean ustedes qué pasa con la velocidad. La velocidad disminuye. O sea, a nivel de los capilares la velocidad que debe pasar disminuye. ¿Y por qué debe disminuir en los capilares? Pues porque yo tengo que entregar nutrientes, tengo que entregar oxígeno a los tejidos y tengo que captar el CO2 y los desechos. Si la sangre pasa muy rápido, como sucede en una arteria, no voy a entregar nada, no voy a recibir nada. Entonces vean ustedes cómo el organismo ha creado que conforme el área crece, la velocidad tiende a disminuir, pues por la forma. Y cuando vamos avanzando hacia el lado venoso, vean ustedes, voy a tener el mismo flujo, porque el flujo sigue siendo constante. ¿Qué va a pasar con la velocidad? La velocidad, en este caso, va a aumentar en el lado venoso, pero nunca va a igualar al del lado arterial. En las arterias la sangre avanza más rápido que en las venas. Y en los capilares la sangre avanza mucho más lento para permitir el intercambio gaseoso y nutritivo y a la vez captar las sustancias de desecho, las sustancias tóxicas, el CO2, para poder ser eliminado a través de los riñones o a través de los pulmones. Entonces vean ustedes cómo la velocidad cambia en relación sobre todo al aire.
¿Por qué? Porque el flujo se va a mantener más o menos constante. Entonces, si analizamos todo el sistema circulatorio, las arterias tienen una determinada área, pero conforme vamos llegando a los capilares, hay tantos capilares que el área crece marcadamente y después vuelve a disminuir hacia el lado derecho. Pero ¿qué pasa con la velocidad de la sangre? La velocidad cuando sale de la arteria aorta, sale con una velocidad más o menos de 40 centímetros por segundo, es la velocidad con que lanza el ventrículo izquierdo la sangre hacia la aorta, a 40 centímetros por segundo. Pero tiene, con esa velocidad, si estuviera en un capilar, pues lo atraviesa tan rápido que no entrega nada. Entonces lo que tiene que hacer es que esa velocidad empieza a disminuir hasta llegar a medio o a 1 milímetro por segundo. Miren, de 40 centímetros caer a medio a 1 milímetro por segundo es marcado. Entonces, esta caída de la velocidad, ¿no? ¿Quién es el responsable de que la velocidad disminuya? Radio. La resistencia vascular periférica. Es cierto que estamos hablando del área, eso es verdad, pero no se olviden, ¿quién quita fuerza, quién le quita potencia a esta sangre que sale del ventrículo? Fundamentalmente la resistencia vascular periférica. Él le frena, le va quitando fuerza y resistencia. Pero cuando llega al capilar, al encontrarse con una extensión, con un área muy grande, todavía la velocidad cae más. El principal responsable de esta caída, ¿quién es? La resistencia vascular. El responsable de que caiga un poco más es el área, pero el responsable de que pierda presión, que pierda fuerza, es la resistencia vascular periférica. El área es importante, sí, pero no tiene la misma, miren la caída de acá hasta acá. Y eso lo hace fundamentalmente la resistencia vascular periférica. Ya cuando estamos en los capilares, al encontrarse con una superficie tan extensa, todavía la velocidad sigue cayendo más a medio milímetro o 1 milímetro por segundo. ¿Estamos? Pero vean ustedes la relación entre lo que viene a ser el área y la velocidad. Pero recuerden que la caída más importante lo da la resistencia vascular periférica. Entonces vean ustedes, la velocidad de la sangre en un determinado sector va a depender precisamente de las gradientes de presión y va a depender de la superficie. Entonces, si nosotros tenemos que la velocidad es esta relación, el flujo entre el área, en este sector, nosotros lo que vamos a tener es que la velocidad va a ser 5 centímetros cúbicos por segundo divididos entre el área, que en este caso el área de este vaso va a ser 5 centímetros cuadrados. ¿Qué nos va a dar? De que la velocidad es 1 centímetro por segundo. ¿Qué pasa si yo tengo un vaso más pequeño? Igual voy a tener la velocidad, es el flujo entre el área. Pues el flujo va a seguir siendo el mismo, pero el área es menor. Y vean cómo la velocidad crece. La velocidad se incrementa a 5 centímetros por segundo. Entonces es importante entender el área de donde está llegando la circulación. El líquido se mueve lentamente en los sectores más amplios y en cambio en las partes más angostas se mueve más rápidamente. Entonces eso es, ojo, importante, el líquido se mueve dependiendo precisamente de las superficies. Ahora, hay lo que se llama el principio de continuidad. El volumen de sangre que yo tengo acá va a ser igual al volumen de sangre que tengo en el otro sector, porque la sangre va a avanzar de un sector a otro. Sí, eso es verdad. Eso no va a cambiar. Entonces, el volumen que yo voy a tener acá, el gasto cardíaco o el volumen que voy a tener en este sector va a ser igual que acá. Entonces, vean ustedes que esta fórmula de velocidad, que es flujo entre área, nos permite despejar el flujo. ¿El flujo qué cosa es? Velocidad por área.
Entonces, en este punto, yo tengo un flujo. En este otro lado voy a tener el mismo flujo, ojo, porque el flujo no cambia, es constante. Si yo tengo acá 5 litros, acá voy a tener 5 litros. Pero vean ustedes que si bien yo tengo que acá el flujo es igual que en este otro sector, vean ustedes las variables que van a aparecer. La velocidad en 1 multiplicado por el área de 1 va a ser igual a la velocidad de 2 multiplicado por el área de 2. O sea, la velocidad y el área acá va a ser igual que la velocidad y el área acá. Basta que uno suba, el otro tiene que bajar para que esto se mantenga constante. Entonces, este principio de continuidad permite explicar el aumento de la velocidad del fluido a medida que disminuye el diámetro o el área. ¿Está? Entonces, vean ustedes cómo yo puedo, a través de este principio, decir, la velocidad cambia dependiendo de quién, del diámetro, del área, del vaso que estamos hablando. Y es que el producto, ojo, estos son fórmulas que así tienen que verlas antes que ustedes morirán. No es muy difícil, porque lo que interesa, ojo, es interpretar el resultado. Acá que estamos tratando de decir que la velocidad va a depender de quién, del área. ¿Y el área qué cosa es? El radio. Yo estoy diciendo más o menos lo mismo de diferentes formas, ¿no? Pero es lo mismo, siempre vamos a llegar a lo mismo. El radio es un elemento importante. Pero estos son los principios que permiten establecer que lo que estamos diciendo es lo correcto. Pues bien, entonces vean ustedes que a nivel de los capilares, la velocidad del flujo es 1000 a 1500 veces menor que la otra. ¿Y por qué tiene que ser menor? Para permitir el intercambio gaseoso. Eso es lo que debemos tratar de entender. Pero vean ustedes, yo tengo acá esta superficie vascular de 1 centímetro cuadrado, esta otra que es de 10 centímetros cuadrados, y finalmente esta otra que es de 100. El flujo va a ser el mismo, el flujo no cambia. ¿Qué va a pasar con la velocidad? Pues en este caso la velocidad va a ser de 10 centímetros por segundo. Pero si el área empieza a aumentar, vean ustedes que la velocidad cae a 1 centímetro por segundo. Y si todavía aumenta más, cae todavía mucho más. No estoy diciendo nada, no estoy explicando que es el mismo fenómeno. ¿Cuánto es el gasto cardíaco nuevo? Más o menos 5 litros por minuto. El diámetro de la aorta, 20 a 25 milímetros, lo que tenemos. Y los capilares sistémicos tienen una superficie de 2500 centímetros cuadrados. Entonces, la pregunta va a ser, ¿cuál es la velocidad del flujo en la aorta y cuál es la velocidad del flujo en los capilares? Y es nada más aplicar la fórmula. Que no es nada difícil si lo han entendido, y por eso que eso lo paso rápido, para que no se cansen. Porque tienen que aplicar la fórmula. Como ya están cansados, ¿para qué les voy a explicar la fórmula que la conocen? Lo que tienen que hacer es usar esas variables. Y bueno, ya casi para terminar, tenemos la ley de Laplace. La ley de Laplace que tiene que ver con la poscarga, cuando hemos hablado de la ley de Frankenstein, la ley de Laplace iba hacia el lado de las arterias, y es que la ley de Laplace que trata de relacionar que la tensión sobre la pared de un vaso depende de la presión multiplicado nuevamente por el radio. Allí aparece nuevamente el radio. Cuanto mayor es el radio del vaso, mayor es la tensión que se ejerce sobre la pared. Esa es la ley de Laplace. Eso tendrá alguna importancia. Si el radio es mayor, la tensión sobre la pared también va a ser mayor. ¿Tiene alguna implicancia? Pues sí, miren ustedes esta dilatación, esto es un aneurisma de la aorta, este es un vaso, una arteria, y la debilidad de la pared de este segmento de la arteria es tan débil que se ha formado una dilatación que se llama aneurisma. Pues bueno, voy a aplicar la ley de Laplace. Ley de Laplace que dice que la tensión, la fuerza sobre la pared va a depender del radio. En este sector el radio es chico,
acá el radio aumenta. ¿Cómo será la tensión acá? Alta. Y si es muy alta, ¿qué puede pasar con este sector de la arteria? Se revienta. Esa es la aplicación de la ley de Laplace. Si nosotros aumentamos el radio en un segmento de arteria, la tensión dentro de la pared aumenta. Y en casos patológicos puede romper una arteria. Eso es lo que ustedes tienen que tratar, es de interpretar el resultado. Entonces, esa es la ley de Laplace. Y que incluso lo relaciona con el grosor de la pared. El grosor de la pared. La tensión paredal será tanto mayor cuanto mayor sea el radio. Pero también depende del grosor de la pared. ¿Estamos? Esto es más o menos lo que sería el aneurisma, que ya les expliqué cómo se produciría la. Y la última fórmula es la ecuación de Bernoulli. Que lo que dice Bernoulli es, si se reduce el área transversal de un vaso para que aumente la velocidad del fluido, se reduce la presión. Ese es el principio. ¿No? Este es el principio de la ecuación de Bernoulli. Si yo reduzco el área transversal de un vaso, aumento la velocidad, pero se reduce la presión. Esto es la conclusión de todo lo que hemos hablado. Pero si ustedes no entienden esto, es como no han entendido toda la clase. Entonces, para que puedan siquiera entender algo más, entiendan qué pasa con el efecto de la gravedad sobre nuestras arterias. ¿Qué pasa a nivel de los pies? ¿Qué pasa con las arterias a nivel del cerebro? Hay un efecto de la gravedad. Y eso es importante porque a nivel del corazón nosotros podemos poner una presión media de 100 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa con los vasos que están a nivel de la cabeza o qué pasa con los vasos que están en los pies? La sangre, por efecto de la gravedad, va a ejercer una presión sobre este valor. Entonces vean ustedes que la constante que se usa es 0.77 milímetros de mercurio por cada centímetro. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en los vasos a nivel de la cabeza y estoy a 50 centímetros por encima del corazón, pues lo que tengo que hacer es multiplicar 50 por 0,77, me da 38. Entonces, en este sector, lógicamente yo voy a tener 100 menos los 38. A este nivel de la cabeza, la presión va a ser de 62 milímetros de mercurio, porque estoy yendo en contra de la gravedad. En cambio, si me voy hacia abajo, la gravedad va a ejercer una presión que hay que subir, que hay que sumar a los 100 milímetros de mercurio. Si yo estoy a más o menos 105 centímetros alejado del corazón, los pies a 105 centímetros por debajo del corazón, 105 por 0,77, que es la constante, esto me da 80. ¿Cuál va a ser la presión en las arterias de los pies? 100 más 80, 180. ¿Lo entendieron? Es bien fácil. Pero si no han entendido lo de Bernoulli, no se preocupen, esto les puede siquiera decir algo más a partir de la clase. Muy bien, con eso terminamos el día de hoy la clase.